Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Martes 13 de agosto de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos con la apertura semanal de mercado, comenzando por el mercado local, donde tenemos noticias bastante relevantes que comentar. La publicación de la encuesta de expectativas económicas y la encuesta de operadores financieros, realizada por el Banco Central el día de ayer y hoy respectivamente, que arrojan las siguientes conclusiones. Vamos por orden cronológico. Ayer se publicó la encuesta de expectativas económicas del mes de agosto, donde se aprecia un alza en la inflación esperada para nuestra economía a diciembre del 2024 del 4.2% al 4.5% respecto a la encuesta anterior. Es el cambio más relevante respecto a las expectativas de inflación. Respecto a las expectativas de tasa de política monetaria, se espera un recorte de 25 puntos base en la próxima reunión del Banco Central para ubicar la tasa de política monetaria en el 5.5%, terminar en diciembre en el 5.25% y luego de 23 y 35 meses que la tasa de política monetaria se ubique finalmente en el 4.25%, aún entonces con un camino de recorte de 150 puntos base para la tasa rectora de nuestra economía. Hoy también el Banco Central publica la encuesta de operadores financieros, donde se aprecia que las expectativas inflacionarias a 12 meses están ubicadas en el 3.8% y en los siguientes 12 meses, es decir, del mes 13 al 24, están ancladas a la meta del Banco Central en el 3%, lo que hace viable que el Banco Central de Chile continúe recortando la tasa de política monetaria. De hecho, esta encuesta también, al igual que la encuesta de expectativas económicas, muestra una expectativa de tasa de política monetaria a diciembre del 2024 en el 5.25%, es decir, ambas encuestas muestran recorte de tasa de 50 puntos base y en 24 meses que la tasa se ubique en el 4.5%. Respecto a conclusiones generales del análisis de ambas encuestas, podemos ver que si bien aumenta la presión inflacionaria para Chile durante los próximos meses, las expectativas de inflación se encuentran ancladas a 24 meses y eso debiese permitir que el Banco Central siga recortando la tasa de política monetaria. Desde el punto de vista del mercado y el movimiento de los instrumentos financieros, es una buena noticia, dado que recortes de la tasa de política monetaria presionan a la baja las tasas de descuento del valor de los bonos, generando ganancias de capital para quienes invierten en fondos mutuos de renta fija local. Por supuesto, revisaremos nuestra recomendación respecto a ese tipo de instrumentos. Respecto a Estados Unidos y el calendario económico en general, tenemos varias cosas que comentar. En primera instancia, termina una nueva temporada de entrega de resultados, donde el crecimiento de las ganancias del segundo trimestre para los sectores tecnológicos, esto es respecto a empresas que cotizan en S&P 500, frente a no tecnológicos se ubica en el 20% y el 5% respectivamente, ambas por sobre las expectativas del mercado situadas en el 18 y el 2%, es decir, fue una entrega de resultados por sobre las estimaciones del mercado en términos generales. Respecto a la próxima elección presidencial de Estados Unidos, por ahora, si bien hay algunos aumentos en el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, aún se define el actual escenario de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Harris y Donald Trump, por el lado del Partido Republicano, como un empate técnico. También es importante comentar algunas conclusiones respecto a la última encuesta de gestores de fondo de Bank of America, donde el 76% de los encuestados apuesta por un aterrizaje suave en Estados Unidos respecto al actual ciclo de política monetaria, que se encuentra en máximos de 23 años, y que si bien han aumentado del 11 al 13% las probabilidades de un aterrizaje más duro de la economía norteamericana, aún el mercado sigue descontando por una amplia mayoría que Estados Unidos va a tener, como decíamos, un aterrizaje suave al actual ciclo de política monetaria. El resultado de esta encuesta coincide con nuestro escenario base, donde hemos visto un menor dinamismo en la economía norteamericana que justifica que la Reserva Federal comience el ciclo de recorte de tasa, lo cual es alcista en general para bonos y acciones en Estados Unidos y en el mundo, sin que este menor dinamismo se convierta en una posibilidad real de una recesión importante en la economía norteamericana. En cuanto al calendario económico en sí mismo, hoy se publica el índice de precio al productor en Estados Unidos, que marca un alza del 0.1% en términos mensuales en el mes de julio, en comparación con el aumento del 0.2% esperado por los economistas, es decir, por debajo de las expectativas del mercado. En su medición anual avanzó un 2.2% versus un 2.3% que esperaba el mercado, una buena noticia para la economía norteamericana. También esta misma medición en su enfoque subyacente, esto es, extrayendo las partidas más volátiles del cálculo, crece solamente un 2.4% en términos anuales, por debajo del 2.7% esperado. Mañana conoceremos el IPC del mes de julio, el índice de precios al consumidor, el de hoy fue el índice de precios al productor, y el día jueves tendremos cifras de ventas minoristas y de peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos. El IPSA comenzó la semana ayer sin grandes variaciones, subiendo solamente un 0.08%, cotizando en 6.326 puntos. Hoy
Avanza el IPSA un 0.72%, cotiza en 6.371 puntos. Las acciones más transadas, Sojimich B subiendo hoy día un 3.47%, BCI subiendo un 1.41% y Vapores cayendo un 2.02%. El índice sigue afirmándose en terreno positivo en cuanto a retorno durante 2024, mostrando un retorno del 2.07%. Por otro lado, las acciones más ganadoras de 2024, Ripley arriba un 62.22%, Falabella un 44.09% y Andina B un 32.97%. Dentro de las más perdedoras del año, Sojimich B con un 36.47% de pérdida, Gap con un 29.84% de caída durante el año y Entel con un 17.3% de caída también durante el año. Dólar peso también comienza la semana sin grandes variaciones, cierra ayer en 934, precio muy similar al de apertura, hoy cotiza con una caída de aproximadamente 3 pesos en 931, técnicamente con espacio ante una ruptura de 928, 929, buscar precios objetivos en 918 y luego en 912 pesos. El cobre cotiza hoy en $4 con 0,4 centavos, mantiene una tendencia alcista de corto plazo desde el término de la primera semana de agosto y de continuar este impulso alcista, el objetivo debiese estar en $4 con 10 centavos aproximadamente por libra de cobre. Nuestra estrategia de renta fija local continúa avanzando a través de fondos mutuos de Itaú AGF. En el mes de julio, el fondo base de la estrategia Itaú Dinámico marcó un avance del 1.26%, durante los últimos 30 días acumula un avance del 1.4%. Y un avance durante 2024 del 6.2%. La estrategia, como siempre, se diversifica en dos fondos: ahorro corto plazo con un retorno del 0.73% en los últimos 30 días y ahorro UF con un retorno del 0.92% en los últimos 30 días. Este tipo de activos, recordemos, continúa teniendo un escenario bastante positivo en cuanto a esperar buenos retornos en el futuro, dado la continuación probable del ciclo de recorte de política monetaria en nuestro país. En este mismo contexto se espera un retroceso, por supuesto, del retorno de depósito a plazo, como hemos visto durante todo 2024, y de fondos money market, que solamente alcanzan un retorno, tomando como referencia el fondo de Itaú Performance, del 3.56%. Por último, ayer los tres principales índices bursátiles de Wall Street comenzaron la semana con resultados mixtos. Dow Jones retrocediendo aproximadamente un 0.4%, S&P 500 sin cambios y Nasdaq avanzando un 0.2%. La tasa de descuento del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos cotiza en el 3.85%, cayendo desde la apertura de ayer lunes en 3.94%. Recordemos relación inversa entre tasa y precio del bono, es decir, una buena noticia para este instrumento que es referencia en cierto sentido de la renta fija norteamericana. Las expectativas de recorte de tasa para la reunión de la Fed del mes de septiembre se mantienen bastante equiparadas respecto a un recorte de 25 puntos base con una probabilidad del 45.5% y un recorte de 50 puntos base con una probabilidad del 54.5%. Probablemente la cifra de IPC mañana será vital para que el mercado tome mayor probabilidad por una u otra opción. Hoy el dólar index cae un 0.54%, las cotizaciones del dólar en el mundo, cotizando en 102,58 con objetivos en 101,60 y 100,40 gráficamente hablando. Si se mantiene la fuerza bajista, que en parte es por los mercados que comienzan a descontar un ciclo de recorte de tasa de política monetaria desde septiembre en adelante por parte de la Reserva Federal. El Nikkei 225 de Japón hoy día mostró retornos interesantes del 3.45%, Hansen de Hong Kong avanzó un 0.36 y el índice de Shanghai avanzó un 0.34. Y en Estados Unidos y en Europa el retorno de los principales índices bursátiles es positivo luego de la lectura de inflación de productores por debajo de las estimaciones del mercado en Estados Unidos. El DAX alemán sube un 0.48% junto con el Eurostoxx 600 que sube un 0.52%. Y Estados Unidos, Dow Jones avanza un 0.96, S&P 500 un 1.54, luego un rebote técnico en su media móvil en 200 periodos, cerca del nivel 5.160, actualmente cotiza en 5.425 con objetivos en primera instancia en 5.550 y luego en máximo histórico en 5.680 aproximadamente. Y Nasdaq, el índice tecnológico, avanza también un 2.21%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos el viernes para el cierre semanal de mercado. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.